Señora, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de economía. Ustedes saben que esa es una de mis debilidades. Yo debería haber sido economista. Aunque a mí no me gusta, porque yo no sé ni más ni restar. Cuando no me da 5, me da 7. Pero me interesa el tema desde el punto de vista social. El tema de la economía. Tenemos que ponernos en eso. Nosotros en Sol de la Tarde, ayer entrevistamos al economista, que lo queremos muchísimo, que estuvo con nosotros. Y real y efectivamente tenemos que ver qué es lo que se va a hacer en el país, porque el presidente dio unas declaraciones que decían que el reto más importante que tiene el país es la reforma fiscal. Ahora mismo lo dijo ayer, lo dijo el día que recibió a los periodistas. Estaba buscando, ¿cuándo fue que lo dijo? El día que recibió a los periodistas. El reto más importante que tiene el país es la reforma fiscal. Entonces, Juan Ariel Jiménez está, ustedes saben quién es, viene dentro de un segundito a hablar con nosotros. Antes, permítanme decirles que lo de Villa Altagracia se está complicando, porque ya le están haciendo acusaciones al qué sé yo, le están haciendo unas acusaciones, no me gusta ni repetirlas, porque a veces dicen cosas que no, como que no son, pero que quién fue que dio la orden, que si entonces, que destituyan al director de la policía, que también hizo una entrevista, sí, a esta muchacha, Alicia Ortega. Sí, fue por una pasola. Pero que fue por una pasola que se robaron este tiroteo a un vehículo. La misma Alicia Ortega, por una pasola. Entonces, al lado de eso, están los familiares, ahora están diciendo que hay que seguir hablando muy mal de, que me da muchísima pena, pues yo no sé si, yo no conozco ese método, yo no lo conozco. Yo sinceramente no manejo mucho esos asuntos de la policía y hay gente que se la sabe todo, yo no. Pero están hablando hasta de que no me, qué sé yo, que el coronel Martínez Nariñez Lora, que están haciendo acusaciones y que, pero fea, y que es el responsable, y que, no sé, eso se ha ido complicando. Pero lo peor que tiene al director de la policía, pero ¿para qué usted da esa entrevista? ¿Para qué usted dio esa entrevista? A decir que fue por una pasola. Entonces, como le dijo Alicia Ortega, por una pasola. O sea, mandar a disparar todos estos tiros, porque eso es lo que estamos hablando, y matar a esta gente y herir los otros por una pasola. Me doy. Entonces, al lado de todo esto, esta tarde, otro. Tonti Rutinel truena contra el gobierno del PRM y pide destituir al director de la policía. Eso es Tonti Rutinel, del PRM. Dice ahora que se recusó a la jueza, entonces que todavía la medida de coerción no es por ahora. Con armas de guerra fue que dispararon a esposo en Villa Altagracia por una pasola. Y al lado de todo esto aparece un comunicado del Ministerio de Exteriores, de Relaciones Exteriores,
emitió un comunicado el ministerio ante la crisis política y social que está sacudiendo ahí. Entre las cosas que dice el ministro, el señor Roberto Álvarez, el canciller, dice que República Dominicana ve con inquietud las dificultades para cumplir con el calendario electoral propuesto por el gobierno de Haití. Pero, lo cual quiere decir que usted creía que eso se iba a cumplir. Esta dificultad deriva de dos elementos fundamentales. Primero, la falta de diálogo entre los principales actores llamados a participar en los diversos procesos electorales. Y segundo, la gran lentitud con que se lleva a cabo el registro y carnetización de votantes. Y usted no sabe, don Roberto, que a nosotros gastamos 2.000 millones de pesos y que para darle los documentos a los haitianos que están aquí, y ni así, y lo perdimos, esos 2.000 millones. 2.000 millones, porque los haitianos no se carnetizan, no sacan cédula, no sacan pasaporte. Solamente los haitianos ricos son los que se van y tienen un pasaporte y tienen una cédula de identidad. Después el pueblo no, el Canadá le costeó hacerle el registro civil. No lo desistió. Dejen esa vaina. Porque no, el haitiano no se registra. No se registra. Entonces usted creía que era verdad todo eso. Que se iban a carnetizar. Pero peor todavía, usted le dice, don Roberto, con todo el respeto, es para que usted abra los ojos, porque es que usted es un inexperto en manejo. Usted viene de Participación Ciudadana y de Estados Unidos. Usted es un brillante profesional, pero usted no sabe manejar Haití. Haití es inmanejable políticamente, señor Roberto Álvarez, ministro. Léase a Bernardo Vega los documentos que tenía Trujillo en el Palacio Nacional, que Bernardo Vega los publicó todos, las relaciones dominico-haitianas. Léase esos libros si no se lo ha leído, que hay uno que le dice Roberto de Pradel, un familiar mío, de lo que subió a Trujillo, dicho sea de paso, y después se quedó en el exilio. Lo felicito de que usted logró sentar a los haitianos a firmar un acuerdo que dice que van a cumplir, porque los haitianos siempre nos han cogido de mojiganga. En aquella época le dice a Trujillo que los haitianos no tienen un estado. Ellos te dicen, sí, vamos a hacer esto. No, y no hacerlo es lo mismo que hacerlo. Nosotros no teníamos que hacer la carretera internacional con Haití. Haití ha puesto un chele en la carretera internacional. Vaya a verlo. A mí me mandaron los videos ahora de la carretera internacional, un desastre. Mañana yo lo voy a poner. Haití nunca ha puesto un chele en esa vaina. Entonces, no solo eso, sino que entonces don Roberto le dice, para asegurar un cambio democrático que garantice la estabilidad, es imprescindible asegurar un proceso electoral de amplia participación ciudadana y una reforma constitucional de amplia aceptación por la mayoría de las políticas y sociales de Haití. Usted no tiene que opinar de esa vaina, don Roberto. Eso es política. Usted se está inmiscuyendo en lo que tiene que hacer otro país, que usted no tiene que decirle que tienen que hacer la reforma, ni la no reforma, ni... Usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. A nosotros nadie nos puede venir a decir aquí que tenemos que hacer esta reforma o aquel. Ningún otro país puede venirnos a nosotros a decir esa vaina. Búsquenlo, está todo en el listín diario esta tarde. Roberto, por Dios. Que mire que el presidente Luis Abinader ha abierto los ojos de otras posiciones que tenía y usted también han avanzado a favor del país. Pero usted no puede decirle a Haití ni que vayan a elecciones, ni que carneticen, ni que cambien la constitución, porque eso no nos corresponde a nosotros.
ni por más buena voluntad, por más buenos deseos, por habérselo dicho pensando en que se mejora la situación de Haití, que es así, yo lo entiendo, pero no se le puede decir eso a ningún gobierno de otro país. Hagan la reforma constitucional, carneticen, hagan. Ustedes están atrasados usted no puede hacer eso. Dios mío, eso se llama inexperiencia, inexperiencia. Léase a Bernardo Vega. Las relaciones son 2 tomos, 3 tomos de todos los documentos de Trujillo que estaban en el archivo, ahí en el Palacio Nacional. Jorge Blanco, el doctor Jorge Blanco, le permitió a Bernardo meterse en el archivo de Trujillo, en el Palacio Nacional, que era un burócrata organizado, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Organizado. Y Bernardo sacó todos esos documentos, una colección de todos los documentos de Trujillo sacados de ahí. Que me parece muy bien, muchas gracias, Bernardo, porque todo eso se hubiera quedado ahí. Él lo publicó y lo vendió. Nos lo vendió en libro, muy bien hecho. Yo los he comprado prácticamente todos. La colección de Bernardo Vega. Todo está ahí. Todo está ahí. Don Roberto, yo sé que usted lo hace de buena fe. Haití necesita una reforma constitucional. Usted no puede opinar de esa vaina. Me voy. Vámonos, señores, que ya tenemos aquí, estamos en sala de espera. Tenía otra cuestión, pero ahora no va. Aquí está Juan Ariel Jiménez, pero cerramos y venimos a hablar de economía. Gracias, Juan Ariel, exministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, doña Consuelo. Como siempre, para mí es un gran placer compartir con usted y con toda su audiencia. Gracias, Juan Ariel. Juan Ariel, preocupación, dice el presidente. Yo no sé por qué, como que yo creo que deberíamos haberle puesto más atención a eso que dijo el presidente Luis Abinader. El principal reto del país es la reforma fiscal. Yo lo entiendo, porque necesitamos cuarto para enfrentar esto. Ahora, indudablemente, es factible. ¿Cuál es primero y ante todo? ¿Cuál es la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma tributaria? Yo excelente pregunta. Explicar a eso para que la gente entienda por qué es lo que se habla de reforma fiscal. Hágame el favor, si empezamos por ahí. Claro que sí, además excelente pregunta porque me permite contextualizar el tema. La política fiscal, que es la que realiza activamente el gobierno, tiene 2 componentes. Tiene el componente de ingresos y el componente de gasto. O sea, el gobierno recibe ingresos a través mayoritariamente de impuestos y decide gastarlo y ese gasto lo plasma en el presupuesto. Entonces, cuando se habla de una reforma tributaria, normalmente se habla de los tributos, de los impuestos. Se limita, se circunscribe a cómo el gobierno va a recaudar más o va a recaudar distinto. Cuando se habla de una reforma fiscal, que en muchas ocasiones se usa indistintamente, al hablar de la política fiscal, entonces también hay que hablar del gasto. Entonces, la reforma tributaria se limitaría a impuestos y la reforma fiscal incluiría tanto impuestos como el gasto del gobierno. Aunque debo admitir que muchas veces se usa indistintamente. Exacto. Y además, cuando se le pone el apellido de integral, lo que se quiere decir es que no se va a limitar simplemente a aumentar o a disminuir ingresos y gastos, sino que va a cambiar la estructura que tiene la política fiscal. Le voy a dar 2 ejemplos. En el inicio de los 90, en el gobierno de Balaguer, se realizó una reforma tributaria integral. Se cambió
de un esquema impositivo muy enfocado en aranceles, o sea, en impuesto a las importaciones, y se modificó a un esquema impositivo más orientado a impuestos internos, o sea, impuestos tanto al comercio interno como a la renta interna. Y fue un cambio de modelo económico conjunto con otras reformas. En los años, mejor dicho, 2004-2006, en el gobierno del PLD, se realizó una reforma integral en la parte del gasto. ¿Por qué? Porque se pasó de un gasto, digamos, artesanal, donde a las distintas entidades del gobierno se le transferían los recursos y cada entidad del gobierno hacía un uso de ese presupuesto, a tener un esquema más institucional con todo un ciclo presupuestario. Entonces ahí se tiene la ley de presupuesto, la ley de crédito público, la ley de tesorería, la ley de compras y contrataciones. Y ese cambio en cómo se ejecuta el presupuesto y cómo gasta el gobierno también se pudiera clasificar como una reforma integral. Entonces cuando escucho al presidente Luis Abinader decir que la prioridad es una reforma fiscal y anteriormente se ha dicho que va a ser integral, me imagino que se está refiriendo al pacto fiscal, que ya él había dicho el año pasado que va a convocar a esta gran discusión. En discursos anteriores había dicho que solamente haría una reforma fiscal que tenga el consenso de la ciudadanía, donde participen todos. Entonces, me imagino que se refiere al pacto fiscal, en donde tenemos como sociedad que sentarnos a discutir primero cómo queremos gastar, si queremos gastar más en educación, en salud, en seguridad ciudadana, y segundo, cómo vamos a financiar ese desarrollo. Y entonces, intuyo que el presidente Abinader está hablando de convocar para el pacto fiscal y además que haría sentido. En el 2014 se firmó el pacto educativo, se intentó firmar el pacto eléctrico en dos ocasiones anteriores, 2017-2019, no se pudo por razones políticas, que el PRM se opuso, y ahora el PRM en el gobierno pues ya lo firmó. Entonces, el que queda, digamos, planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo es el pacto fiscal. Sí, exactamente. Clarísimo. Entonces, cuando nos vamos precisamente a hacer necesario este pacto fiscal, estamos, porque yo he oído esas opiniones, pero quisiera oír la suya, estamos en condiciones de, en medio de la pandemia, de llamar a hacer un pacto fiscal, porque el presidente dijo para el año que viene tenemos que tener todo listo. Si es para el año que viene, eso implica, que es mi gran preocupación también, que hay que comenzar ya, desde ya, porque tiene que ir para el presupuesto, para el año que viene, que se va a discutir ese presupuesto este año. No es así. O sea, tenemos una urgencia. Entonces, hay las condiciones, ustedes creen, cuando yo digo ustedes, me refiero a su partido, ustedes, su partido, que hay entonces las condiciones para ese pacto fiscal. La verdad es que como usted bien dice, los tiempos están complejos. ¿En qué sentido? Si se quiere hacer un pacto fiscal, nosotros que tenemos experiencia en pacto, porque organizamos el educativo y el eléctrico, eso toma tiempo. Toma tiempo de convocarlos, reunir a todos los actores, tener las discusiones, hacer consultas, mesas de trabajo, luego pasar a la fase de concreción del pacto. O sea que, por decirle algo, el educativo tomó un año, el eléctrico, si hubiésemos tenido el apoyo del PRM, hubiese tomado año y medio, 2 años. Entonces el fiscal no tenemos por qué pensar que va a ser más fácil, pero yo creo que todos tenemos que apostar a ayudar al gobierno a realizar ese pacto. El PLD ha decidido hacer una oposición constructiva, una oposición que ayude al país y no solamente que busque objetivos políticos como el PRM hizo en el pasado. Entonces, pues al menos de nuestra parte, bien, se han puesto los técnicos del PLD a la disposición, porque esto tenemos que afrontarlo entre todos. Sí que la verdad es que tenemos que ver qué va a decidir el gobierno, porque si va a convocarse un pacto fiscal, como usted bien dice, se supone que el presupuesto esté listo para finales de octubre. Entonces, cuando uno calcula la cantidad de meses, pues tendrían un calendario apretado, pero al menos de nuestra parte toda la disposición de colaborar, y depende mucho de cómo venga el gobierno, porque puede ser que el gobierno llame un pacto fiscal y estemos en la mesa de discusión, pero paralelamente introduzca una reforma tributaria sin el previo consenso de la ciudadanía, con lo cual se estaría violando el esquema de pacto, o que formule el presupuesto y diga este pacto fiscal va a implementarse a partir de 2023.
Entonces hay que ver qué el gobierno decide. Entendemos que va a ser una reforma que debe tocar el gasto. Ellos han dicho, cuando estaban en oposición a su programa de gobierno, que había 130.000 millones de pesos que se pudiesen recortar o mejorarse el uso. Entonces hay que darles un voto de confianza. No podemos presumir que el hoy presidente habló mentiras y que hizo una campaña basada en mentiras. Eso no es algo que yo no haría. No voy a jugar a la política y siempre le daría el beneficio de la duda y siempre esperaría ver que cumpla lo que prometió en su programa de gobierno. Entonces, pues me imagino que debe comenzar la discusión diciendo, hemos identificado estos 130.000 millones de pesos que ahora, en lugar de usarse en estos renglones que entendemos no son los mejores, se van a usar en estos otros, y que el aumento de impuestos sería entonces menor, porque ellos habían dicho con mucho énfasis de que solamente cambiando la estructura de gasto, pues se puede mejorar la finanza pública. Nosotros desde el gobierno decíamos, es más fácil decirlo que hacerlo, pero ellos ahora mismo son el gobierno, entonces hay que ver qué van a decidir. Hoy sale un análisis, por cierto, en Diario Libre, de que nosotros, como nosotros, otros países con la pandemia, estamos endeudados. Hay dice ese análisis que hace Diario Libre que para 2023, 2024, 2023, 2023, nosotros vamos a tener ese servicio de por cerca de 20.000 millones de dólares. Dice que por eso que está hablando de la gestión fiscal de los años 2023 y 2026 cuando se concentra el servicio de la deuda por cerca de 1.000 millones públicos. Entonces, dice Guterres que en desarrollo no aguanta ¿Qué está pasando en el mundo? Cuando vino la pandemia del COVID-19, la mayoría de los países tuvieron que aumentar mucho el gasto en salud. Y ese aumento del gasto en salud obviamente se traduce en deuda. Pero además, como la economía se estaba cayendo, la mayoría de los países tuvieron que realizar una política fiscal contracíclica, es decir, los gobiernos gastar mucho más que anteriormente para evitar que la economía se fuera en caída libre. Y obviamente compensar por la caída en los ingresos. Cuando se combinan estos dos elementos, en todos los países del mundo ha aumentado la deuda del sector público. Ese aumento de la deuda, a su vez, incrementa el servicio de la deuda en el futuro. ¿Qué es servicio de la deuda? Es los pagos que tiene que hacer el gobierno para honrar los compromisos de deuda tomados en el pasado. Es decir, pagos tanto de capital como de intereses. Y por eso es que Diario Libre hoy señala ese aumento del servicio de la deuda. Y siempre hay que separar las dos cosas, porque el pago de capital, dígase devolver el dinero que nos prestaron, poco a poco, se le hace lo que se conoce como rollover. O sea, se toma una nueva deuda para pagar el capital de esa deuda vieja. ¿Es malo esto? No, porque conforme va creciendo la economía, esa deuda como porcentaje del PIB va cayendo. Lo importante son los pagos de intereses, porque los pagos de intereses sí que compiten con otros elementos del gasto público, que el gasto en educación, que el gasto de salud, que pagar
digamos, los programas de ayuda social. Entonces, a medida que aumentan los pagos de intereses, va poniendo presión a las finanzas públicas. Sí. Entonces, cuando se habla de que nuestro país va a tener mayor compromiso de servicio a la deuda en el futuro, sobre todo la parte de intereses, ¿cómo se va a manejar? O reduciendo gasto no prioritario, que insisto, el PRM ha dicho y ha escrito que anda por el 130,000 millones de pesos, o aumentando los ingresos vía impuestos. Hay que ver qué combinación van a utilizar. Vamos a tomarle la palabra, yo insisto, de que ellos han identificado ese gasto no prioritario que se acusaba el gobierno pasado, entonces vamos a ver esos que prometieron que lo traigan a la mesa. Pero si no, van a tener, primero yo diría que admitir o que se equivocaron o que mintieron. No voy a acusar de nada a nadie, siempre le doy el beneficio de la duda, y entonces decir no, eso no es correcto, lo sabíamos o no, y entonces vamos a tener que aumentar impuestos. Y ahí vendrá entonces la discusión de cuáles son los impuestos. Ese aumento de impuestos a nosotros clase media, que estamos hasta aquí, por ejemplo, con el pago, nosotros nos descapitalizamos con el pago del anticipo. Claro está. Yo creo que es inconstitucional, porque ¿cómo tú puedes pagar algo que tú no has recibido? Sí, sí. Yo creo que si nosotros no fuéramos a lo constitucional, eso debió haberlo eliminado el PLD. ¿Quién fue que creó eso? Bueno, debo decir que ese fue un impuesto creado por nosotros en su momento, en el gobierno de Leonel Fernández, y a mí me gusta decir lo bueno y lo malo de cada quien. Creo que tenemos que apostarle a una política objetiva, donde reconozcamos que perfecto no es un impuesto creado en los gobiernos del PLD cuando Leonel, que usted tiene toda la razón, debimos haber eliminado, porque es un impuesto que descapitaliza a las empresas y es, o sea, porque afecta la liquidez. Nosotros, los productores de televisión, programas, tenemos que ahora mismo, yo tengo que salir 1 millón de pesos ahora. Sí. Y se tiene que endeudar, entonces... Tuve que buscarlo, y tengo que endeudarme para buscarlo. Ese impuesto no es bueno. Pequeños, medianos. Sí, lo admito, mea culpa institucional de que debimos eliminarlo, ese impuesto no es bueno. El miedo que tenemos nosotros es que la reforma, los grandes dicen, a mí no. Entonces, y si nos vuelven a notar, porque se hizo un intento de poner unos impuestos al principio del gobierno, y a quienes afectaba era a la población. Tenemos miedo, tenemos que estar alerta de por dónde puede venir esta reforma fiscal para que no nos caiga encima también esto. Por supuesto, y además, en toda reforma fiscal, el gobierno dice cuáles son sus prioridades. ¿Por qué? ¿A quién pone a pagar por ese aumento de impuestos? Exacto. A veces se pone a pagar a los ricos, a veces se pone a ganar a los pobres, No hace a veces Biden, se pone a ganar a las empresas. Los Biden, los demócratas se diferencian de los republicanos. Una de las diferencias es que Biden dijo, los republicanos con Trump y todo, vamos a quitarle los impuestos a los ricos para que los inviertan. Total, los ricos se quedan con los impuestos y no los invierten. Entonces los demócratas dicen, vamos a subirle los impuestos a los ricos. Entonces los ricos se ponen bravos, pero es una diferencia. Entonces No, aquí la gente, nosotros no estamos conscientes de ese manejo de la cuestión de los impuestos. Y es muy bueno ese ejemplo que usted da de los Estados Unidos, porque ciertamente ahí sí que se discute quién va a pagar por esto. Así mismo. Y tal cual, normalmente los republicanos siempre son pro exenciones tributarias a los ricos, entendiendo esa lógica de lo van a invertir, mientras que los demócratas son más, vamos a poner impuestos a las riquezas. Entonces yo diría que cuando el gobierno presente la reforma fiscal, va a decir claramente cuáles son sus prioridades, porque yo siempre digo, miren, el papel lo aguanta todo, y los tweets, y los discursos, y las notas de prensa, ahí se pone cualquier cosa. La verdad se habla en los presupuestos y en las reformas fiscales. Ahí es que cada quien dice de verdad por dónde corta el salami, como se dice popularmente. Entonces, cuando dicen no, que el dispendio de recursos, pero en el presupuesto ponen aumento al gasto de nómina, entonces ahí se ve claramente que lo anterior era un discurso político, que no era real. Entonces, pues yo diría, vamos a esperar con las discusiones que propone el gobierno en la parte tributaria, y ya veremos si es un gobierno pro rico o pro pobre.
No quiero anticiparme No, ni presumir que es uno de otro. Le doy el espacio. Nosotros esperamos de un gobierno PRM, socialdemócrata, que tenga esa visión. Es lo que se esperaría. De los demócratas. Claro, es lo que se esperaría, pero insisto, pero hay que alertarnos, tenemos que alertarnos porque a veces nosotros pasamos las cosas así sin analizarlas. Por eso es que yo estoy teniendo todas estas intervenciones en Sol de la Tarde también con ustedes los economistas, porque al decir el presidente, con mucha razón, porque hay que buscar cuarto para aguantar esta pandemia, es el reto que tenemos es la reforma fiscal. Debe preguntarle esto, Ariel, si no hubiese habido la pandemia que ha habido, económicamente el PLD le entrega al PRM un gobierno económicamente estable o endeudado, porque se criticaba mucho la deuda del PLD, del gobierno del PLD, que era el 40 y tanto por ciento del PIB, estamos en el 70. Bueno, ¿usted cree que le hubiera entregado una situación bastante estable al gobierno del PRM? Doña Consuelo, si me permite, yo quisiera iniciar por la última parte de la deuda. Sí. Porque, insisto, el papel lo aguanta todo. Cuando vemos los números, ¿usted sabe el gobierno que mayor aumento de la deuda como porcentaje del PIB fue? Le digo, Jorge Blanco, 82-86. La deuda aumenta 31.4% del PIB. Segundo lugar, ¿cuál fue el gobierno que mayor aumento de la deuda tuvo? Hipólito Mejía, 2000-2004, 14.9% del PIB. ¿Quién sería el tercer lugar? Antonio Guzmán, 78-82, 11% del PIB. ¿Qué tienen en común esos tres primeros lugares? Que son del mismo partido, que son del partido hoy. Entonces yo creo que cuando se le criticaba al PLD todo el tema de la deuda, sí, esperaban que nadie entrara a los números y decir, óigame, pero si alguien sabe de deuda es su actual gobierno, porque los gobiernos que más han aumentado la deuda como porcentaje del PIB, y ahí están los números, no es opinión mía, les acabo de dar números que cualquiera puede buscar. Primero Jorge Blanco, después Hipólito, después Antonio Guzmán, y después en un cuarto lugar sería Danilo Medina, 2012-2020, que el aumento de la deuda también hay que ponerlo en contexto, porque el mismo hoy presidente Luis Abinader, en el discurso del pacto eléctrico, dijo que la mitad del endeudamiento se debía al subsidio del sector eléctrico, dicho por él, palabras textuales. Entonces hay que entender que el gobierno pasado una economía donde el petróleo llegó a costar entre 80 y 100 dólares. Si hoy se quejan de que está a 60, hay que recordar que a Danilo Medina le tocaron 2 años, por ahí por el 2015, que el petróleo fluctuó entre 80 y 100 dólares. Para no pasar ese aumento del precio del petróleo al costo de la energía eléctrica, entonces eso explica gran parte del endeudamiento que el hoy presidente Luis Abinader dijo, la mitad de la deuda se debió al sector eléctrico. Yo tengo esa declaración. Entonces, como le digo, tenemos que en política tenemos que hablar con números, tenemos que hablar con evidencia, y los números están ahí. Entonces, ¿cómo entrega el PLD? ¿Cómo venía manejando el gobierno? También lo dice el actual Ministerio de Hacienda en los 2 documentos de colocación de bonos soberanos. No vamos a escuchar a los funcionarios anteriores, no vamos a escuchar a los políticos PLDistas, vamos a escuchar al equipo técnico del Ministerio de Hacienda, que en septiembre del año pasado y en enero de este año, al colocar los bonos, tiene que describir la economía dominicana y su pasado reciente. ¿Y qué dicen? Primero, que era una economía altamente dinámica, donde el Producto Interno Bruto crecía por encima del 6% en promedio. Eso, por cierto, no lo dicen ellos, pero yo le puedo decir que era el más alto de la región de América Latina. Segundo, el mismo Ministerio de Hacienda admite
que ese crecimiento económico vino acompañado de una estabilidad de precios, donde se tuvo una inflación promedio que nunca superó el 4%. Es decir, que el mismo gobierno actual admite el control de precios por el buen manejo económico del gobierno pasado. Si hoy no estamos viendo control de precios, si hoy no estamos viendo que los precios se mantienen estables, eso es otra cosa, pero ellos admiten en su documento, está escrito y cualquiera lo puede buscar, que en el gobierno pasado, específicamente periodo 2015-2019, había un alto dinamismo económico y había una estabilidad de precios. También dice que había estabilidad cambiaria. También dice que se redujo considerablemente la pobreza. No es que se hicieron ricos, es que pasaron del umbral de la pobreza. Eso lo dice el gobierno actual. También dice que el déficit fiscal se mantuvo controlado y que el déficit de cuenta corriente estuvo también controlado, y eso permitió una importante acumulación de reservas internacionales. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir con esto? Que el actual gobierno, cuando se tiene que sentar con organismos técnicos a hablar ya no de juego político, sino de números y analizarlo fríamente, admite y lo deja por escrito. Yo le digo que no fue perfecto, claro que no, tampoco voy a pretender que todo no salió bien, claro que hubo cosas por mejorar, pero en sentido general fue un correcto manejo económico, y eso justamente es que le permite emitir los bonos soberanos, ya van 2 veces, a tan baja tasa de interés. Porque ¿qué piensan los organismos internacionales? ¿A qué país le estoy prestando? ¿Cómo es la economía de ese país? Al ver una economía robusta, al ver una economía dinámica, al ver una economía estable, pues entonces deciden prestarnos porque nos tienen confianza. No. ¿Por qué finalmente tengo ya una pregunta política a usted como miembro del PLD, de la dirección del PLD? ¿Por qué el PLD se mantiene tan callado? Porque todo esto está sucediendo. Yo hoy mismo estaba leyendo un artículo en uno de los periódicos de una periodista que decía que no se ve esa respuesta, y yo lo estoy planteando, ¿sabes? Que yo lo digo. O sea, no ni siquiera es por hacer oposición, no. Si me habla de reforma fiscal, aquí está la respuesta del PLD. Lo que usted está diciendo es la posición del PLD. O sea, hay un ausentismo de las posiciones PLDistas que a mí me llama la atención. O es que, sinceramente, le voy a decir, es que hay miedo de que si hablo me van a entonces un obediente o algo así. O sea, es un problema político de esa naturaleza. Que no es mi caso, por eso siempre digo lo que pienso, duélale a quien le duela, porque no, pero yo creo que tenemos que hacer un mea culpa de que por haber entrado en el 9º Congreso, José Joaquín Vido Medina, nos concentramos tanto en la parte partidaria, en hacer todos esos arreglos que teníamos de un partido que fue muy olvidado en los años de poder. Total. Tenemos que hacer ese mea culpa. Nos concentramos tanto en gobernar y descuidamos el partido. Y ahora toca, digamos, resarcir ese descuido que hubo en el pasado, pero nos concentramos tanto en ese 9º Congreso que descuidamos participar en el debate público que es necesario para la democracia. Porque también debo decirle al PRM y al gobierno, no tengan tanto miedo de que le hagan crítica. La democracia es un diálogo, no es un monólogo. Hay que acostumbrarse a que las personas señalen las cosas negativas, y además toda sociedad necesita contrapeso. Entonces acostúmbrense a eso y sean menos reactivos y menos sensibles. Pero volviendo al caso del PLD, sí, nos descuidamos mucho, y tengo que decir también que muchos de los muy buenos técnicos que tenía y tiene el PLD, que estaban en el gobierno pasado, jóvenes de muchísima preparación en las mejores universidades del mundo, que de 30 y 35 años ya acumulan años de experiencia que los hace personas maduras en el ejercicio del poder, pues a ellos hay que darle también mucho más espacio. Tenemos que mandarlo más a los medios, porque cualquiera de ellos les puede sorprender en el nivel técnico y además en la madurez que tienen en el dominio de los temas públicos. ¿Cómo ha sorprendido usted, Juan Ariel? Gracias. No. Eso se lo tiene que reconocer todo el mundo. Es una sorpresa muy buena para el país. Y así hay muchos. Y jóvenes en el PRM también están apareciendo. Claro que sí. Esos brillantes, muchachos brillantes,
Ahí me mandaron una de la superintendencia de banco. Oye, que es una estrella esa muchacha de ahora. Pero me está mandando ahora mismo el Banco Central, está llegando un comunicado del Banco Central, Banco Mundial y Fondo Monetario pronostican crecimiento de 5,5% en el 2021 para República Dominicana. Me está llegando ese comunicado también. Sí, así es. Y le explico. El mundo está teniendo una recuperación interesante. Siempre se discutió de qué tan rápida iba a ser la recuperación. Depende mucho del proceso de vacunación, depende mucho de que el gobierno se mantenga realizando una política fiscal activa, contrario a lo que estamos viendo en República Dominicana, donde al contrario se ha caído el gasto de capital, se ha caído la inversión pública, y todos los técnicos y los organismos internacionales lo que recomiendan es lo contrario, que el gobierno refuerce la inversión pública y el gasto de capital. Entonces, pues obviamente los organismos internacionales, cuando hacen sus pronósticos, dicen que República Dominicana, usted puede ver ahí que sería el cuarto o el quinto país de mayor crecimiento en el 2021, no el país de mayor crecimiento como ocurría en los gobiernos del PLD, pero no quiero, digamos, politizar el tema, y debo decir que este año no seríamos los de mayor crecimiento porque estamos afectados por el turismo. A diferencia de Perú, de Panamá, que son los que lideran ese ranking de pronóstico de crecimiento, donde el turismo no tiene ese peso tan grande, en el caso de República Dominicana sí, y el turismo va a tardar un poco en recuperarse. Pero yo creo que si el gobierno decide mantener los programas de ayuda social, retirarlos más lentamente, si el gobierno decide reforzar la inversión pública, pues no me extrañaría de que tengamos tasas de crecimiento respetables, porque aquí hay un sector privado muy dinámico, hay que decirlo. El sector privado dijo hoy que la IRD aboga por una industrialización. Se necesita mejor educación, se necesita mejor mano de obra, se necesita otra industria, eso es lo que está planteando, ¿verdad? Sí, eso es así, se necesita que el gobierno les acompañe en este proceso. Eso es importantísimo, eso que está diciendo la Asociación de Industria. Así es, y entonces lo que tendríamos que ver es qué políticas públicas implementa el gobierno para facilitar este proceso de reindustrialización. Sin embargo, nos queda un minutito, pero no puedo dejar de decirlo. La semana pasada o antepasada, Pavel Isa, viceministro de Economía, dijo Pavel que se había acabado ya las políticas monetaristas. No sé si usted lo vio, ¿verdad? Sí, claro que Entonces, sí. Martínez Moya le contestó, porque yo voy recogiendo los dos. Martínez Moya le contestó y le dijo, cuando Pavel habló y dijo, que lo tengo aquí también, Pavel dijo, la política monetaria se agotó en RD. Y Martínez Moya le contestó y le dijo, la semana pasada, sin presentar las pruebas como es mandatorio, un economista dijo que se habían agotado los instrumentos de política monetaria, aunque es suficiente para demostrar que está equivocado. No citó el margen que prevalece para rebajar la tasa de referencia y las demás tasas que de ellas dependen. Martínez Moya le echó un boche a Pavel. ¿Cuál es su posición? Varias cosas. Primero, siempre he dicho, Pavel es un economista de muy buena formación y con un nivel de integridad profesional que dice lo que piensa técnicamente por encima del cargo en el que esté. ¿Qué está diciendo Pavel? Que en contextos como este, la política monetaria ya no tiene toda la fuerza, porque bajar más las tasas de interés, primero, pudiera exacerbar la inflación, segundo, no va a motivar tanto a las empresas a invertir, porque las empresas lo que están preocupadas es quién les va a comprar. Claro. Entonces, en contextos como este, la política fiscal tiene mayor relevancia. Yo creo que Pavel quizá pudo haber exagerado un poco por ser pedagógico y decir, bueno, se agotó. No, lo que está diciendo es que ha perdido poder de reactivar la economía y que el mayor poder lo tiene la política fiscal. Y tras, pues en entre líneas... ¿Está diciendo Luis, el presidente, que el mayor reto es la política? Lo que pasa es que... fiscal?
en entre líneas está criticando o está señalando que la posición del Ministerio de Hacienda de consolidación fiscal, de reducción del déficit, de ahorro, es una posición técnicamente equivocada. En momentos como este, la política fiscal debe ser activa, no lo contrario. Entonces, y eso es lo que manda la literatura económica, y Pavel, como buen conocedor de literatura económica, eso es lo que está diciendo, que tenemos que apostar a que la política fiscal impulse la economía. Por ejemplo, a través de los programas de ayuda social, FASE, Quédate en Casa y para ti, y a través de la inversión pública. Eso es lo que está queriendo decir Pavel. Insisto, yo no diría que la política monetaria se agotó, pero no tiene el mismo poder que tendría tradicionalmente, y ahora es la política fiscal la que tiene la mayor capacidad de reactivación de la economía. Bueno, yo he tomado nota de que usted va hablando, y yo que voy escribiendo en un cuaderno, en una clase de economía. Para mí esto es interesantísimo. Yo le agradezco mucho su presencia aquí. Siempre a la orden. Como yo le digo a Hipólito presidente, a usted yo le digo ministro. Muchísimas gracias, señora Consuelo, y siempre a su orden. Ariel, Dios te bendiga. Bendiciones, un fuerte abrazo. Vamos a seguir con este tema, porque usted y yo tenemos que estar pendientes de por dónde el presidente va llevando las cosas. Entonces, esta reforma fiscal, nosotros tenemos que estar pendientes de ella, porque nos va a afectar a todos. Y es necesario, yo lo entiendo, pero que ojalá que nosotros tengamos ese crecimiento que está diciendo. Me acaban de mandar el comunicado del Banco Central. Muchísimas gracias al Banco Central por enviarme este comunicado de que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, pronostican crecimiento de 5,5% en el 2021 para la República Dominicana. Ahí está, con Dios mediante, que Dios nos ayude. Bueno, ya si no nos queda ningún tiempo. Nada más para decirles que se recuerden que estamos aquí gracias a Plaza Lama, gracias a Óptico Viedo. Óptico Viedo te dice, ¿ya aprovechaste el martes gratis y jueves del ahorro de Óptico Viedo? Visita tu sucursal más cercana todos los martes y por la compra de tu montura obtienes cristales gratis, completamente gratis. Y los jueves, al adquirir los cristales, te llevas la montura totalmente gratis. Solo en Óptica hay condiciones aplicables. Óptico Viedo es más que una óptica. Miren esto. Y ahora voy a buscar otro porque hay que tener cambios también. Recuérdense también que nosotros estamos aquí gracias a Café Santo Domingo, que es marca país, y en marca país también los productos del grupo Rica, que aquí ahora nos vamos uniendo virtualmente para Sol de la Tarde, que tenemos un invitado, ex jefe de la policía en Sol de la Tarde, que puede darnos lecciones. ¿Okay?